Queremos contarles un poco cuál fue nuestra experiencia en el proceso de transición del Consejo que empezó en noviembre del 2022 y se dio hasta mayo del 2023. Ya, un proceso que nos llevó un tiempo. Vamos a compartir brevemente un poco el esquema del cual nosotros participamos. No fuimos los únicos, ya les vamos a contar. Y bueno, espero que esto también ayude un poco a entrar en la dinámica, que de hecho es lo que nos han pedido ahorita, anotarnos en los distintos grupos de interés, pero al mismo tiempo exponer también cuál es nuestra realidad, ¿no? Vocacional, profesional y demás, que es de muchísima importancia para poder ubicarnos en cada uno de los puntos y de las necesidades del MBC, ¿no? Sobre todo como localidad y ahora que nos han hecho la invitación también como MBC en general, ¿no? Algunas consideraciones que nosotros tuvimos, obviamente dentro de los objetivos que teníamos que cumplir, era principalmente la apertura a la acción de Dios. Entendíamos que no era solamente una decisión nuestra, sino que tenía que estar marcada por el plan de Dios y la manifestación de Él, obviamente, para el movimiento. También hicimos un recuento del camino que se había recorrido. Bueno, hola. También se hizo, bueno, cabe recalcar y vale recalcar que este trabajo se lo hizo con el Consejo Local del MBC en Ecuador, con el apoyo de Humane y con el apoyo también de la comunidad Sodalita en Guayaquil. Bueno, también uno de los aspectos que se pusieron a consideración para este proceso de transición fue la sinodalidad, el trabajo colaborativo, que ya lo hemos visto más o menos cuáles son las aristas de este trabajo colaborativo, y el respeto a la libertad personal. Este proceso llevó 3 etapas. La primera etapa fue una etapa de evaluación donde se convocó a todos los miembros del MBC de Guayaquil, de Ecuador. Se hizo, digamos, una convocatoria personal, pero también una convocatoria general, digamos, a todos los miembros. En este proceso de evaluación, la reflexión fue en base a la corresponsabilidad eclesial como fruto del bautismo y el carisma recibido, ¿no? Como para recordarles a todos los miembros del MBC que como bautizados somos miembros de un mismo cuerpo y tenemos una misión dentro de la iglesia. También hicimos un recuento histórico desde los inicios del MBC en Ecuador, donde se pudieron percibir todas las gracias recibidas durante ese tiempo y todos los desafíos que también nos encontramos en ese camino. También pudimos compartir las experiencias y las iniciativas apostólicas que se habían tenido pues, en todo ese tiempo, desde servicios solidarios, las asociaciones, los congresos, los convivios, todo este tipo de actividades apostólicas, espirituales, bueno, y a nivel integral que habíamos tenido en el movimiento. Y finalmente, para concluir, digamos, ese día de reflexión, hicimos grupos donde, bueno, ahí más o menos están las fotitos, hicimos grupos donde cada uno pudo identificar y pudimos como que sintetizar cuál ha sido la obra del Padre en todos estos años en esta porción de la iglesia y además qué nos está pidiendo el Padre como MBC en los siguientes 2 años, ¿no? Entonces, ahí como que terminó la primera etapa, que eso fue en noviembre del 2022. En la etapa número 2, en realidad tuvimos 2 reuniones, fueron 2 momentos. Fue más dirigido a la parte espiritual. Ya no fuimos todos los de la primera etapa, porque funciona como una especie de embudo, ¿no? Primero todos los que quisieron involucrarse, los que quisieron estar presentes, luego se invitó a las personas que identificamos como líderes
de los distintos ámbitos, asociaciones, servicios solidarios, iniciativas. Siempre esto, como lo decía Nati, acompañados del Consejo Local, de Humane Consulting Group, obviamente, y del Consejo, en este caso el Consejo Saliente y la comunidad. De hecho, vamos a ver aquí, Alexandre nos está dirigiendo justo una charla que fue el que participó y el que estuvo ahí. Está dirigiendo una charla, porque él estuvo presente, el Consejo estuvo siempre presente durante todo este proceso, durante toda esta etapa, ¿no? En este caso, se profundizó, ¿qué cosa? El discernimiento, porque como bien lo decíamos, nosotros teníamos que ir identificando cuáles eran los lugares en los que nos veíamos. Obviamente, esa comunidad apostólica, ese grupo, que es lo que estamos viviendo nosotros aquí también, la cercanía, el identificarnos como hermanos, el saber que también tenemos personas juntos. Particularmente en Ecuador, nosotros nos encontramos con una realidad que la resalto rápido, y es que habíamos prácticamente 2 generaciones, una antes y una después, después del evento que tuvimos, en donde habían personas muy nuevas que no conocían a las personas más antiguas y personas muy antiguas que de vista o casi nada conocíamos a los nuevos. Entonces, esta comunidad apostólica necesitaba entenderse, conocerse e identificarse, ¿no? Y obviamente también saber cuál es nuestra proyección, qué queremos como movimiento, qué queremos como localidad en el futuro, cuáles son nuestros ideales, nuestros propósitos. Y bueno, estas son parte de las 3 características que nos tocó vivir en esta segunda etapa, que fue dividida en 2 jornadas, ¿no? De hecho, tuvimos varios eventos, si se dan cuenta, en la primera etapa, tuvimos la bendición de una sala de reuniones en la comunidad que fue cedida al Movimiento de Vida Cristiana para uso de nuestras actividades. En esta segunda etapa ya se inauguró y se hizo la bendición de nuestra cocina dentro de lo que conocemos como el centro pastoral, ¿no? Ya que ahí estamos todos ya en la inauguración, ¿ya? Y ahí está más o menos un resumen de las personas que estuvimos. Y bueno, en la etapa 3, que ya fue para ya finalización, digamos, de este proceso de transición, fue un retiro de elección. En este retiro, lo que se propuso en primera instancia es tener un espacio de oración, con el fin de que con todo lo que habíamos visto en la etapa 1, pues de que somos bautizados, de cómo ha obrado el Señor en todo este tiempo en el MBC, qué está pidiéndonos, y en el retiro espiritual, en la jornada espiritual, perdón, de la segunda etapa, donde ya nos vimos como comunidad apostólica y buscábamos y veíamos, tratábamos de ver cuál era la proyección del MBC en los siguientes años. Venía este retiro de elección donde en este espacio de oración lo que se buscaba era ver dónde Dios personalmente me quería a mí sirviendo dentro del MBC y donde yo veía a mis demás hermanos sirviendo dentro del MBC, ¿ya? Entonces, se hizo pues una actividad bastante bonita y peculiar. Se pusieron unas ánforas con todos los ámbitos y áreas de apoyo, y cada uno ponía un nombre de un hermano o de varios hermanos que creía que podía servir en estos ámbitos y en estas áreas. Y luego la dinámica fue que eso se socializó, se abrieron las ánforas y dijeron, estos son los nombres en estos ámbitos, y se hizo la dinámica de que cada hermano se acercaba al hermano del que puso el nombre, entonces le decía, si yo a Byron lo puse, pues no sé, en espiritualidad. No lo pusieron, en todas menos en esa. Como es, en espiritualidad yo me acercaba a él y yo le decía por qué yo lo veía dentro de ese ámbito ayudando, cuáles eran los dones que yo veía en él para que pueda estar ayudando dentro de esa área. Y al final hubo una elección personal, después de como que esta retroalimentación de parte de los hermanos, de dónde te veías tú, de dónde te veían tus hermanos, tú hacías una elección personal del lugar del servicio, de acuerdo a, obviamente, tus dones, lo que habías visto, lo que habías rezado y a tu disponibilidad de tiempo. Entonces,
finalmente tuvimos esta maravilla donde se pusieron los ámbitos, las áreas, el consejo del MBC, y cada uno se anotó en un papelito y dijo, yo puedo ayudar en esta área o en este ámbito. Los papelitos tienen distintos colores porque cada color significaba la disponibilidad de tiempo en horas durante la semana, ¿no? Entonces, ahí pues, después de eso se formaron los equipos de trabajo en cada ámbito y se eligió, digamos, al nuevo consejo del MBC en Ecuador. Buenas, yo soy Melisa, la embarazada. Aclaro porque hay otra Melisa y cuando el padre la llamó se asustó. Se olvidó que éramos dos. Entonces, bueno, les voy a compartir un poco sobre cómo venimos organizándonos en Lima hace un par de años. Yo tengo que pasar. Más o menos desde que se constituyó la coordinación del MBC Lima, iniciamos a mediados de julio un proceso de planificación. Y es importante recalcar la palabra proceso porque definitivamente ha sido un proceso largo, nos ha tomado tiempo y seguimos en ese proceso, ya no de la planificación, pero sí de la ejecución. Y este proceso tuvo 4 etapas. Una etapa perceptiva, una etapa analítica, la etapa de la planificación y en la que nos encontramos actualmente, que es la de la implementación, el seguimiento y la evaluación. La etapa perceptiva lo hemos graficado en algunas fotos, la prueba de lo que hemos hecho, que fue un poco saber dónde nos encontrábamos en ese momento como movimiento. El MBC en Lima es una realidad súper grande, fue una realidad súper grande, teníamos 14 centros pastorales antes, entonces nos tocó buscar dónde estaban los MBCistas, las Betanias, los Nazaret, los jóvenes, los adultos jóvenes, ir al Callao, a San Bartolo, a donde las manos nos alcanzaron. Nos reunimos con las personas para hacer un ejercicio de percibir cómo ellos miraban en ese momento el movimiento. ¿Qué problemas veían? Fuimos sin chaleco, dispuestos a recibir todas las balas. Quéjense, digan los problemas, sean súper libres en expresar lo que ustedes necesitan para que como equipo coordinador sepamos qué hacer. Entonces, esta fue la etapa perceptiva y luego hicimos un grupo más pequeño, representativo, con el que analizamos todo lo recogido, ¿no? Recogimos 2 instrumentos, estas reuniones por grupos, también mandamos una encuesta para el que quiera dar sus opiniones y con todos esos insumos, con un equipo más pequeño y representativo, trabajamos eso que recogimos y logramos un diagnóstico. Tratamos de ubicar los problemas entre problemas centrales, qué problemas eran causas, qué problemas eran efectos, y todo eso lo convertimos en objetivos y resultó, digamos que, nuestro plan apostólico. Y este plan apostólico responde a esta pregunta: ¿qué vamos a hacer para estar donde Dios quiere? ¿No? Ya sabemos dónde estamos, ya sabemos lo que queremos y ahora cómo lo vamos a lograr, qué es lo que vamos a hacer. Y para esto realizamos la planificación, que si bien a veces a uno le asusta, es un medio que nos ayuda a servir mejor, que nos ayuda a cumplir justamente la misión que Dios quiere, ¿no? Generamos líneas de acción, objetivos, estrategias, acciones, marcamos tiempos, en fin. Yo les voy a compartir brevemente porque definitivamente la planificación es súper grande, es súper extensa, pero la podemos resumir en 3 ejes importantes. El primer eje para nosotros fue el fortalecimiento de la vida cristiana de los MBCistas. Todo esto, ojo, es fruto de lo que recogimos en estas 2 etapas iniciales. Y dentro de la vida cristiana, la tarea la resumimos en estos 3 puntos, ¿no? Que está traducido ya en el plan en objetivos, y es la vida espiritual y comunitaria sólida de nuestros MBCistas, velar por una formación integral y fomentar y acompañar las iniciativas apostólicas.
Esto en este eje nos ha guiado en cuanto a las acciones que hemos venido realizando estos últimos años. Un siguiente eje importante era la organización apostólica que todos reclamaban y digamos que lo hemos agrupado en estos 3 puntos: comunidades de fe integradas, acompañamiento constante y fomentar la experiencia de familia espiritual, que era algo que todo el mundo pedía. Un tercer punto, y no menos importante, era el tema de las comunicaciones, porque la gente reclamaba mucho el no saber qué estaba pasando con el movimiento. Muchos creían incluso que el movimiento había desaparecido, que no existía. Entonces empezamos a activar los canales de comunicación, a generar el compartir las cosas que veníamos haciendo, las actividades que íbamos realizando, y también, pues, hoy por hoy tenemos ya una referencia, la gente sabe a quién dirigirse cuando quiere quejarse o saber algo del MBC. Esta segunda etapa, que es la que venimos realizando desde el año pasado, que es la ejecución, tiene, digamos, estos 4 puntos. La importancia de realizar equipos de trabajo, porque a la realidad del MBC Lima es tan grande que si nosotros no tenemos manos, evidentemente no lo podemos ejecutar. Desde la coordinación general, realizar un acompañamiento constante y un seguimiento y una evaluación permanente, porque nuestro plan apostólico pues no está escrito en piedra y la realidad cambia de manera muy rápida y tenemos que estar muy atentos a esos cambios para buscar responder. Una de las cosas importantes, creo yo, que hemos logrado, que ha sido un camino largo, parte de este proceso, es tener ya equipos coordinadores sólidos, claros, para nuestros grupos de nuestras asociaciones, nuestros grupos humanos, digamos, ¿no? Los jóvenes tienen un equipo coordinador, su representante, y varios del equipo están hoy día acá. Lo mismo, las Betanias renovaron su coordinación, tenemos a la encargada de Betanias acá, y lo mismo con las familias de Nazaret. Ellos, digamos, son nuestro primer círculo de liderazgo, que el trabajo de consolidación ha tomado su tiempo, pero gracias a Dios lo hemos logrado. Y un punto importante es que el siguiente paso para fortalecer estos equipos de trabajo ha sido, desde la coordinación del MBC Lima, buscar sinergias. Juntar a estos equipos de trabajo, ver en qué están, qué es lo que necesitan y luego cómo entre ellos se pueden apoyar y pueden colaborar para la misión que tenemos juntos como movimiento. Como les digo, la realidad de Lima es súper grande, las necesidades son abundantes, las manos son pocas y el camino que seguimos o en el que, nos toca seguir avanzando es en encontrar nuevos círculos de liderazgo para que nos apoyen a seguir cumpliendo este plan apostólico, que se va a ver enriquecido seguramente con todo lo que nosotros podamos recoger de esta 6ª asamblea plenaria. Bueno, gracias. Bueno, vamos a explicar básicamente cómo hemos organizado la transición del Consejo y cómo llegamos a la elección del Consejo actual. Escuchando a los otras experiencias es similar, pero hay que empezar diciendo que contamos con el apoyo de Leonardo Plaza, que empezó, digamos, la organización de esta transición de gobierno. Él lo primero que hizo fue convocar a 5 personas, éramos 3 MBCistas, 2 odálites, y esas personas nos encargamos de planear algunas reuniones en las que íbamos a convocar al movimiento de Bogotá para discernir cómo elegir y a quiénes elegir como consejo de turno. Entonces vamos a hablar rápidamente de estos 3 puntos: buscando el soplo del Espíritu Santo, MBCistas al poder y familia, encuentro, apostolado. ¿Ya? Entonces, buscando el soplo del Espíritu Santo.
Básicamente lo que se hizo, o un aspecto importante de ese grupo de 5 personas, es que tratamos de renovar la experiencia de Pentecostés. Es decir, tratar de ponernos en presencia del Espíritu Santo, invocar el Espíritu Santo y como una pequeña comunidad, rezar, dialogar, para tratar de estar abiertos a entender cuál era el plan de Dios para el futuro del movimiento. Eso fue muy importante. Fueron muchas sesiones de diálogo, horas, digamos que parecido a lo que ha ocurrido acá hoy, fuimos receptores o testigos de ver cómo el Espíritu Santo poco a poco nos iba llevando a ideas y puntos en común. Luego, pues se planearon 3 reuniones donde convocábamos a todo el movimiento para hacer un discernimiento en comunidad. Esas 3 reuniones siempre estuvieron estructuradas de la siguiente manera: había una parte o un espacio espiritual, bien fuera la Eucaristía o el Santísimo o el Rosario. Después había una charla, digamos, tipo entre espiritual y formativa, y después había una puesta en común de ideas, ya fuera a través de una dinámica, etcétera, diálogo, mucho diálogo entre los MVCistas, que para nosotros como localidad fue algo novedoso en un sentido, porque tal vez la elección de consejos anteriores era un poquito más de unos cuantos que llegaban a un grupo, pero esto fue tratar de convocar lo que más se pudiera al movimiento. Y digamos, estoy haciéndolo muy resumido, pero básicamente lo que se vio en esas 3 reuniones fue evaluar primero las personas por qué estaban en el movimiento. Se les preguntó, o sea, ¿tú por qué estás aquí? Y se hizo una charla muy importante en torno a el pertenecer al movimiento y a entender por qué alguien debería perseverar en el movimiento. Luego se habló de hacia dónde vamos o cuál debe ser el futuro del movimiento, a qué estamos llamados, y luego hablamos mucho del rol del laico y la importancia de asumir responsabilidades dentro de la iglesia. Y luego se hizo ya que nos formamos, que pasó todo este discernimiento, se le propuso, bueno, un poco como lo que pasó en Ecuador, decir, hubo un formato que se compartió: ¿a quiénes recomiendas? ¿Para qué áreas? ¿Tú en qué te recomiendas? Y si no vas a liderar, ¿en qué otros aspectos del movimiento podrías ayudar? Esto teniendo en cuenta que queríamos que todo el movimiento en Bogotá participara de alguna manera apostólicamente y no que fuera unos cuantos que llevaran a cabo todo. Bien, fruto de todo este proceso, llegamos a MVCistas al Poder, que obviamente tiene mucho de ironía, debería ser MVCistas al Servicio, pero sí creo que habla de una etapa previa en la que vivimos 8 años de un sodalite como coordinador del movimiento, y de alguna manera estábamos volviendo o estábamos abriendo la mirada a que MVCistas no consagrados asumieran la coordinación. Llegamos a este equipo, Dianita, una mujer que lleva mucho tiempo en el movimiento, básicamente ha tenido todos los cargos, creo que solo le faltaba servicios generales y coordinación. Rodrigo, ya también todos lo conocen, con muchos talentos y mucho tiempo en el movimiento, y yo, bueno, no habían tantas alternativas, entonces al final alguien tenía que asumir. Voy a hablarles de 3
retos o 3 tensiones que enfrentamos y después de 5 actitudes que nos han acompañado como en estos 3 retos. Primer reto es que nosotros todos tenemos familia, todos tenemos trabajo, nuestras esposas, el esposo de Dianita, todos trabajamos, o sea, hay un tema de manejo de prioridades que era uno de esos retos y tensiones, y cuando digo retos y tensiones es como la primera mirada, pero al final creo que a todas tocarles la vuelta para que sean oportunidades. El segundo reto o tensión es esa mirada y esa atención hacia el movimiento, o sea, movimiento hacia adentro, y lo que es el movimiento hacia afuera, es decir, el apostolado. Y el tercer reto o tensión es que Bogotá, y al principio ustedes lo vieron en la primera diapositiva, el MBC Bogotá en realidad es MBC Bogotá Chía, Cajicá, que son 2 poblaciones al norte de Bogotá, muy cerca, casi conurbadas con Bogotá, donde está el Colegio Sodalite, que ha sido un polo de atracción y de generación de un campo apostólico muy necesitado de atención. Entonces, esta es la tercera tensión. Entonces, estas 3 tensiones las van a ir viendo como, esto es muy corto, pero poco a poco vamos encontrando formas de organizar las tensiones. Aquí les voy a hablar un poco del organigrama. Entonces estamos el equipo coordinador, ahí estamos los 3, los colores tienen un sentido, porque dentro del organigrama planteamos las 2 grandes áreas de atención, es decir, la vida comunitaria y el apostolado, y los colores se refieren a que dentro del equipo coordinador uno de nosotros está más al tanto, más en sintonía, más en línea, es canal con uno de estas zonas. Y un tercer grupo que es de apoyo, que es comunicaciones. Cada uno de estos colores, grupos, tiene su propio equipo y tiene un vocero, que finalmente entre el equipo coordinador y los 3 voceros conformamos lo que sería el consejo del movimiento. Tenemos aparte un área de temporalidades como de apoyo, y aquí un tema importante, y es que la parte de arriba, es decir, el equipo coordinador, tiene una función fundamentalmente de direccionamiento y estrategia, y de ahí, yendo hacia abajo en el organigrama, viene más la operación y la ejecución. Esto es importante porque concretamente en lo personal, algo que me ayudó a, digamos, aceptar este servicio en el movimiento, buscando ese equilibrio familia, trabajo y tal, era que no tuviera tanto carga de operación. Aquí como se ve el organigrama ya con personas que da mucha alegría ver unos equipos y aquí hay varios de ellos, o todos los asambleístas hacemos parte de este equipo, más otros, en verdad, y como seguramente sucede en todas las localidades, pues el mejor recurso que tenemos sí es nuestra gente, y ahí las líneas amarillas, rojas y azul pues intentan mostrar rápidamente cómo es cada equipo. Y de ahí un poco ya el horizonte trazado, nos trazamos un lema que es familia, encuentro, apostolado. Esto pues está relacionado con los valores del MBC y demás, pero en este punto ya para no tampoco alargarnos, y unos medios muy concretos o actitudes que nos han ayudado a avanzar en este proceso, que de hecho es muy temprano, pues esta elección ha pasado hace 4 meses, en verdad estamos todavía muy en el proceso de construir. Obviamente el primer medio es encomendarnos siempre al acompañamiento maternal y amoroso de nuestra madre. De ahí un primer medio es que necesitamos seguir con una reflexión respecto a nuestro movimiento, pero al final hay una máquina que va andando, es decir, que tenemos que sí reflexionar, profundizar, pero a la vez tenemos que ejecutar. Segundo es ser generosos en nuestra entrega, en nuestro compromiso, pero a la vez realistas, en parte esto que les decía al principio de entender que estamos casados, que tenemos responsabilidades y tal. Ahí hay un salto de generosidad, pero hay que ser realistas de que hay unas prioridades en la vida y eso nos ayuda a ordenar también la forma de trabajar. Confianza primero en el Señor, obviamente, pero confianza también en el equipo coordinador. Nosotros cada uno tratamos de ir despachando, evacuando temas y confiamos en uno en el otro y nos vamos comunicando, pero cada quien va, no estamos los 3 para tomar todas las decisiones, para reunirnos con cada equipo, no, cada quien va trabajando. Delegar y acompañar,
Creo que es súper importante en la línea de la confianza también saber delegar, pero a la vez ir acompañando. Y finalmente la virtualidad, que también es una de las grandes herramientas que nos permite combinar nuestras vidas con sus responsabilidades y a la vez poder responder a al servicio que estamos haciendo.